Breve. Vamos a hacerlo rápido porque hay muchas cosas que ya me las expolió Marcelo, así que vamos a hacerlo rápido. Aparte, es una hora complicada, digamos, así que también voy a ver si lo hago lo más dinámico posible. La idea, digamos, de la charla, esta cámara, es esa que está ahí. La idea de la charla, preparé una charla pensando, digamos, en los alumnos, digamos, de la tecnicatura, digamos, ambiental, y también, digamos, en gente que no sea especialista en suelo. No tiene nada que ver con el auto que ustedes están viendo, digamos, en pantalla. Digamos, si tendríamos que hablar de los suelos y los autos, no sería un Porsche precisamente, digamos, nuestros suelos. No son tan malos, pero vamos a ver que tienen, digamos, algunas características importantes. Bien, entonces, la charla va a ser un recorrido, va a ser un viaje donde vamos a partir, digamos, desde el inicio de qué es un suelo y vamos a terminar justamente hablando de trigo, soja y maíz. Entonces, vamos a empezar, digamos, con lo que es un suelo. Van a ver, digamos, que hay una definición, digamos, bastante compleja. Habla, digamos, de cuerpos naturales, habla, digamos, de que puede estar formado por material mineral o orgánico, pero la característica principal que define un suelo es que puede soportar el desarrollo de las plantas. Esa, digamos, es la característica principal y por eso justamente, digamos, estamos tan interesados, digamos, en este recurso. Pero no todo, digamos, lo que puede soportar una planta es un suelo. Entonces tiene, digamos, determinadas características. Límite superior, digamos, del suelo es el aire, digamos, o el agua. El límite inferior está bastante difícil de definir. Generalmente a mí me gusta decir que el límite lo ponemos entre el 1,50 m y los 2 metros. Hacia abajo ya se encargan los geólogos. Y hacia arriba, digamos, en algunos suelos de la provincia podemos hablar de que tienen un espesor de 60 centímetros, 80 centímetros. Pero básicamente es un espesor suficiente para que se desarrollen las plantas. Como les comentaba, no todos los ambientes son capaces de soportar plantas, son suelos. Y después es un sistema abierto donde hay un intercambio de energía y materia. Por ejemplo, muchas de esas materias tienen que ver con los nutrientes que necesitan las plantas, digamos, para su crecimiento. Vamos a hablar específicamente de los suelos de San Luis. Cuando nosotros hablamos de suelos tenemos que hablar de factores formadores. Son aquellas cuestiones que hacen, digamos, que existe un determinado tipo de suelo en un lugar. En la provincia de San Luis, uno de los factores más importantes es la geomorfología. La geomorfología es la forma de la tierra. Si ustedes miran el mapa de San Luis de la derecha, es un mapa generado con un modelo digital de elevación, donde está, digamos, con algunas técnicas, donde si ustedes miran bien, van a ver que acá van a ver las planicies sur, digamos, de la provincia. Acá van a ver, digamos, el Cerro del Morro. Acá van a ver, digamos, las sierras centrales de San Luis. Entonces pueden, digamos, diferenciar grandes ambientes en la provincia. Nosotros tenemos planicies en esta parte de acá. Nosotros tenemos la zona, digamos, de las sierras y tenemos los valles. Entre, digamos, la Sierra de Comechingones y la Sierra de San Luis tenemos las zonas interserranas. Esto es uno de los factores. El otro factor principal tiene que ver con el material, digamos, en el cual se originaron estos suelos. Estos suelos fueron originados por material que los trajo el viento. Básicamente, digamos, la mayoría de ellos. ¿De dónde vino? Vino principalmente de los Andes. ¿Qué fue lo que pasó? Sedimentaron primero las arenas, sedimentaron acá. El material, digamos, más fino, que es lo que nosotros llamamos loe, que es un talco. Piensen, digamos, imaginen, digamos, en un talco. Sedimentó, digamos, en esta parte y además, digamos, como en una parte que tenía un relieve, digamos, de montaña, también se lo trabajó el agua. Entonces, esa configuración de relieve, material original y clima generaron que nosotros tengamos 3 tipos principales de suelos. Van a ver este mapa de acá, donde van a notar en rojo, van a estar los aridisoles. ¿Por qué se llaman aridisoles? Porque están, digamos, prácticamente determinados por el clima. Acá tenemos la isogueta de 300 milímetros. Estos suelos prácticamente no nos interesan para lo que es agricultura porque no se hace agricultura, digamos, en esa zona. Después vamos a tener, recuerden, digamos, las zonas, digamos, interserranas, digamos, y en loes, vamos a tener los mejores suelos, que son los molisoles o suelos de pradera, y la gran mayoría, digamos, de nuestros suelos en la provincia se llaman entisoles, que son suelos poco desarrollados. Vamos a ver, digamos, de qué se trata un suelo poco desarrollado. Bueno,
Esto ya lo comentó Marcelo. Nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber que tenemos diferentes tipos de suelos y que esos diferentes tipos de suelos van a tener diferentes capacidades productivas. Nosotros le podemos poner una capacidad de uso a esos suelos. Acá van a ver un 4, un 6, un 7 y un 8. Fíjense que acá en los colores oscuros yo tengo los suelos de clase 4, que son los que mejor tenemos en la provincia para la agricultura. Y si ustedes miran una foto de la agricultura, este es un mapa, digamos, de la agricultura, digamos, en San Luis. Los cultivos, digamos, están en color amarillo. Fíjense que los cultivos se ubican siguiendo, digamos, esos suelos, digamos, de mayores características. Y como dijo muy bien Marcelo, están, digamos, limitados por la isohieta de 500 milímetros. Que en definitiva me marca el límite de los cultivos, pero también me influye en el tipo de suelo que yo tengo. Porque no es una casualidad, digamos, de que esos suelos estén justamente, digamos, al este de esa isohieta. Esto también lo paso rápido. Marcelo ya habló, digamos, de que el riego va a depender de las características del suelo. Y una cuestión importante, sobre todo por ahí para si quieren, digamos, o están interesados en saber de suelo, toda la información, digamos, que tenemos de suelos en San Luis pueden consultarse de manera online. O sea, si ustedes quieren saber, digamos, en el campo de ustedes qué tipo de suelo tienen, digamos, cuáles son las características de ese suelo, pueden, digamos, meterse en ese sistema que se llama Sysinta, que está, digamos, en línea, y pueden tener, digamos, las características principales de su suelo. A su vez, no solamente, digamos, el perfil, digamos, podemos chequear, sino que los mapas de suelos también pueden ser chequeados. Toda la superficie, digamos, de la provincia de San Luis puede ser, digamos, determinada, digamos, de manera factible, digamos, utilizando estas cartas de suelo, el cual, si ustedes miran, digamos, el mapa de Argentina, van a ver en estos colores verdes y azules, es donde nosotros tenemos información detallada de suelo, y en la provincia de San Luis tenemos prácticamente toda la superficie a nivel de detalle. Esto, digamos, es una oportunidad para aquellos que quieran saber de suelo o que necesitan, digamos, de información de suelo. Está disponible gracias, digamos, a las personas que estuvieron, digamos, antes que mí, digamos, sobre todo el doctor Peña. Digamos, fue un poco el que lideró, digamos, estas determinaciones, pero es algo, digamos, que otras provincias, digamos, no tienen. San Luis sí lo tiene. En esta, digamos, ¿qué es lo que tiene, digamos, las cartas de suelo? Las cartas de suelo, digamos, van a ver, digamos, este dibujito, donde si ustedes, digamos, quieren saber, digamos, las características de los diferentes tipos de suelo, van a estar determinados por estos polígonos. En estos polígonos, digamos, van a tener la información, y si ustedes dicen, bueno, a ver, yo estoy, digamos, en esta situación y quiero saber cuál es la capacidad productiva de mi suelo, voy directamente, digamos, a la carta, me fijo, van a ver que tiene un nombre raro. Los que trabajamos en suelo nos gusta ponerle nombre raro, digamos, a los suelos, pero todas las características, ya sea, digamos, del número de horizontes, el tipo de horizontes, la textura, la capacidad, digamos, para almacenar agua, pueden ser, digamos, extraídas de estas cartas de suelo. Y vamos a ver básicamente cuáles son los dos tipos principales de suelo que nosotros tenemos en la provincia. Vamos a tener este que está acá, este individuo, que es un suelo, digamos, fíjense que hasta ustedes pueden darse cuenta, digamos, en la foto, digamos, que es un suelo arenoso. Se ven, digamos, hasta los granos de arena. Esto lo llamamos baptizamente típico, es el entisol, digamos, más, tal vez, más significativo que nosotros tenemos en la provincia. Son suelos arenosos y de textura uniforme. Tienen poca materia orgánica en su horizonte, digamos, superficial, generalmente menos del 1%. Son susceptibles a la erosión eólica y tienen una baja capacidad para almacenar agua, unos 60 milímetros en el metro. O sea que en los 2 metros me almacenan unos 120 milímetros. De todas maneras, la ventaja, digamos, bueno, Gonzalo los conoce muy bien, digamos, porque son los que predominan allá en Don Roberto. La ventaja es que son suelos profundos, a diferencia, digamos, de suelos que podemos encontrar en otras regiones. Y acá tenemos el otro individuo, que es un aplustoléntico. Este es tal vez el más significativo si nosotros lo queremos asociar a esos molisoles que les mostraba en el mapa, digamos, con color verde. Este es el suelo que tiene Marcelo, digamos, en el campo. De hecho, digamos, esta foto la sacamos en el campo de Marcelo. Y acá yo ya tengo texturas intermedias que pueden variar de texturas arenosas francas a franco limoso. Eso, digamos, es el tamaño de partículas que yo tengo en el suelo. La materia orgánica ya es mucho mayor.
Son susceptibles a erosión eólica también, pero si están en pendiente también pueden ser susceptibles a la erosión hídrica. Y una cuestión, digamos, importante, tienen una mayor capacidad para almacenar agua. Unos 75, unos 120 milímetros en el metro. Que en los 2 metros me da una capacidad para almacenar agua de 250 milímetros. Que para lo que es la producción, digamos, en la provincia, son aquellos que me permiten tener, digamos, un alto rendimiento en el caso, digamos, de que yo, por ejemplo, no tenga riego. O en el caso, digamos, de que yo tenga riego, son los que justamente me permiten almacenar una mayor cantidad de agua de agua en el perfil. Si yo tuviera suelos arenosos, Marcelo les comentaba muy bien que había suelos que no funcionaban para el riego, mucho del agua que yo estoy aplicando se me perdería por drenaje profundo. El problema que tienen es que pueden compactarse. Bien, acá lo que están viendo, digamos, es una imagen de también un modelo digital de elevación del Valle de Conlara. Estas, digamos, son las sierras de Comechingones. Y una cuestión, digamos, importante de estos suelos, digamos, que están en el Valle de Conlara, que en función del relieve, estos colores, digamos, más rojos me están indicando depresiones. En función de estas depresiones yo puedo encontrar diferentes tipos de suelos. Que yo allá a ese nivel, digamos, le pongo serie y le pongo, digamos, el nombre del lugar más cercano. Por ejemplo, acá estamos viendo la serie Pozo Cavado, acá estamos viendo la serie Santa Martina. En el sur, donde tenemos los Uptizamentes, también, digamos, podemos hacer lo mismo, pero son más homogéneos los suelos, digamos. En este caso, digamos, al tener mayor capacidad de diferenciarse y al tener, digamos, factores formadores diferentes, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de suelo en función, digamos, en este caso, por ejemplo, del relieve. Esto también lo paso rápido, es lo que les decía. En una loma, en general, nosotros tenemos suelos más arenosos. En un bajo, digamos, tenemos suelos, digamos, con una textura un poco más fina. ¿Por qué sucede esto? Por el arrastre de partículas finas, digamos, que se produce, digamos, por el agua, que me permite tener una textura más fina y poder acumular, digamos, un mayor contenido de materia orgánica. Cuando Marcelo les habló de agricultura de precisión o agricultura por ambiente, la base, digamos, de que tengamos una agricultura de precisión o por ambiente está en diferenciar justamente estos dos tipos de ambiente adentro de un mismo lote. Esto lo paso rápido. ¿Cuáles son las mejores prácticas que tenemos? Siembra directa y fertilización y cultivos de cobertura, que Marcelo los definió, digamos, los definió muy bien. Y ahora vamos a pasar, digamos, un poco de... Conocemos los suelos, sabemos cuáles son. Ahora vamos a hablar de cómo pueden repercutir en la producción agropecuaria. La primer limitante, digamos, que yo puedo encontrar a la producción agropecuaria son suelos salinos o sódicos. Como los indica bien su nombre, un suelo salino es un suelo que tiene en exceso sales solubles y un suelo sódico es un suelo cuya sal, digamos, que se encuentra en exceso es el sodio. Fíjense bien, digamos, esta imagen. Esto es un cultivo de maíz en las inmediaciones de Villa Mercedes. Muchos de estos procesos aumentaron, digamos, su magnitud con el fenómeno, digamos, del problema de la cuenca del Morro, porque muchas de estas sales y mucho de este sodio vienen de las napas freáticas. Fíjense, digamos, en esta imagen que ustedes pueden ver estas manchas negras. Esto, digamos, es un indicador de lo que es sodicidad, digamos, que se llama alcali negro. Y ante esta situación, digamos, cuando nosotros tenemos suelos de estas características, ya la productividad de trigo y sobre todo soja y maíz empieza a disminuir. Bien, en general, digamos, son cloruros. Vamos a tener, digamos, vamos a tener cloruros. Sí, calcio, magnesio y algo de potasio, pero básicamente calcio y magnesio. Básicamente calcio y magnesio y cloruros porque son solubles. Vamos a ver, en general en el suelo tenemos muchos carbonatos, pero los carbonatos no son solubles, digamos. Y sí, obviamente, junto con ellos está apareciendo, digamos, el sodio. El problema que nosotros tenemos en nuestra zona es que tenemos aguas bicarbonatadas sódicas, que justamente, digamos, es un problema, digamos, muy grande porque es una napa de mala calidad. En Buena Esperanza, por ejemplo, en el sur, tenemos napas de muy buena calidad que el maíz está prendido y es lo que nos explica que podamos llegar a tener 8.000, 10.000 kilos en un lugar como Buena Esperanza. Bien. ¿Cuál es el problema de los suelos salinos?
Los suelos salinos, lo que tiene, digamos, el contenido de sales solubles es que le dificulta, digamos, tomar agua a la planta, por decirlo, digamos, así de una manera. ¿Qué estrategia podemos utilizar en los suelos salinos? Elegir bien la especie. Y si ya que estamos hablando, digamos, de maíz, digamos, o de soja, nosotros acá tenemos un gráfico donde nos muestra el rendimiento y acá tenemos en el eje de las X lo que es la conductividad eléctrica, que es el indicador que nosotros utilizamos para medir sales solubles, porque justamente un agua con sal conduce más la electricidad. Entonces, acá vemos el rendimiento, maíz, soja, y fíjense, digamos, que en el caso del maíz es el que primero cae. El maíz es de los más sensibles, digamos, a las sales. O sea, si nosotros tenemos un suelo salino, probablemente, digamos, vamos a perjudicar más el rendimiento del maíz que el rendimiento de soja. Inclusive, digamos, las caídas, digamos, son diferentes. Hasta 5, digamos, la soja se la banca. El problema es que después de 5, digamos, la soja empieza, digamos, a caer, digamos, muy rápidamente y con niveles, digamos, de 10 en el suelo ya no crecen ni maíz ni soja. Tenemos que ir a especies más adaptadas, que en general es el agropiro, pero tenemos que cambiar el sistema de producción de agrícola ganadero. Por eso muchos suelos que tienen problemas de salino sódico son ganaderos, como lo de las cuencas del Salado. El otro problema, digamos, tiene que ver con lo que es la física del suelo. La física del suelo me determina si el suelo es capaz, digamos, de entregarle los nutrientes al suelo, a la planta. Pero no por la falta de nutrientes, sino porque lo que me tiene que garantizar, digamos, es que la planta, digamos, permita generar un sistema radicular fuerte y a su vez, indirectamente, también lo que me tiene que determinar la física del suelo es si ese suelo me permite almacenar el agua para que justamente, digamos, mi cultivo exprese todo su potencial de rendimiento. Los suelos arenosos acumulan poca agua, los suelos, digamos, de texturas más finas acumulan mucho más agua. Fíjense, acá tenemos un maíz, esto es un maíz, y fíjense que acá tenemos un manchón donde no viene maíz. ¿Qué es lo que sucede? Empiezo a tener, digamos, estas estructuras en el suelo. Yo les decía, digamos, los suelos como los que tiene Marcelo se compactan mucho al tener mucho limo, entonces me generan, digamos, esta piedra y si el maíz, digamos, quiere crecer, quiere expresar, digamos, su potencial con raíces, no puede hacerlo. Muchas veces nosotros nos concentramos en los análisis de suelo, vemos, digamos, lo que es la parte química, pero no estamos viendo esto. Para ver esto tenemos que ir al campo y observar justamente, medirlo, digamos, con dispositivos especiales. Yo siempre digo que la física de suelo es como cuando el médico va al domicilio a visitar al paciente. El análisis de suelo es el análisis de sangre, pero muchas veces para detectar estos temas, y sobre todo, digamos, en suelos del Valle de Conlara, tenemos que visitar al paciente a domicilio. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros deberíamos tener estos tipos de estructuras, que los llamamos estructuras granulares o estructuras en bloques, y empezamos a generar, digamos, estos tipos de estructuras que se llaman masivas y estructuras laminares, porque generamos un estrés, lo pisamos, digamos, en este sentido. Entonces, algo que debería tener un sentido vertical pasa a tener un sentido horizontal. Y eso es lo que dificulta el movimiento de agua y raíces, digamos, en el perfil. Vamos un poco a la parte química. La parte química, el nutriente más importante de todos es el nitrógeno. Cuando al maíz le falta nitrógeno empieza a generar, digamos, estos síntomas. ¿Por qué? Digamos, porque el nitrógeno se encuentra dentro de la clorofila en esta concentración, digamos, es una concentración, digamos, más de las más altas, por eso, digamos, es un macronutriente. Es un nutriente móvil, por eso a veces si fertilizamos mal lo perdemos al nitrógeno y ese nitrógeno pasa a contaminar el agua. Y lo más importante, digamos, está metido dentro de la materia orgánica. Si nosotros manejamos la materia orgánica o tenemos un suelo que tiene altos contenidos de materia orgánica, probablemente vamos a tener un aporte de nitrógeno. Bien, ¿qué pasa con el nitrógeno y con la soja? Digamos, la soja, digamos, si bien a veces tiene mala prensa, digamos, tiene mala fama, la soja tiene una cuestión importante que tiene un proceso que se llama fijación biológica de nitrógeno. Se asocia, digamos, con una bacteria y esa bacteria, digamos, es capaz de fijar el nitrógeno atmosférico en lugar de utilizar, digamos, el nitrógeno del suelo. Obviamente eso tiene un costo, digamos, la soja le da de comer, digamos, a esa bacteria y hay una especie, digamos, de simbiosis.
¿Cuánto es, digamos, cuánto es lo que puede fijar, digamos, de nitrógeno? En general, digamos, un 60%. Puede fijar más o puede fijar menos. Pero eso, digamos, es una ventaja, digamos, a favor de la soja. Y por eso, para los que no están acostumbrados, la soja no se fertiliza con nitrógeno. Esa, digamos, es la causa principal. En cambio, el maíz sí. El maíz es muy nitrógeno dependiente, muy nitrógeno dependiente. Nosotros acá vemos el rendimiento de maíz en función del nitrógeno en el suelo, más el que nosotros le podemos agregar al fertilizante. Y fíjense, digamos, que nosotros podemos tener esta curva y va a llegar un punto donde esta línea, digamos, va a tener una asíntota. Entonces, de esa manera, nosotros podemos definir cuánto es el rendimiento objetivo, el rendimiento máximo que nosotros queremos o que aspiramos, digamos, a alcanzar. ¿De qué depende, digamos, ese umbral que nosotros queremos alcanzar? Va a depender, digamos, del rendimiento de maíz que nosotros tengamos. Rendimientos de maíz de 8 kilos no necesitan más de 150 kilos de nitrógeno en el suelo. ¿Cómo podemos determinarlo? Con un análisis de suelo. Si yo tengo 100 kilos de nitrógeno en el suelo, le pongo 50 de fertilizantes. Así funciona, digamos, las recomendaciones de fertilización de maíz. Obviamente, esto necesita también un análisis económico para ver si es rentable, digamos, o no es rentable la práctica. Pasemos al fósforo. Cuando yo tengo deficiencias de fósforo, empiezo a ver, digamos, estos síntomas en maíces. Además, empezamos a ver maíces que son chiquititos y justamente las causas es que el fósforo está muy relacionado, digamos, con cuestiones de energía, digamos, y de transporte dentro de la planta. Un aspecto, digamos, importante es que es un nutriente lento, digamos, en el suelo. No se pierde, digamos, no se lava. Entonces, un aspecto importante es que nosotros podemos fertilizar al suelo y no tanto, digamos, a la planta. Eso, digamos, es uno de los conceptos que por ahí, para los que no están en la agronomía, me parece que es importante que se lleven. ¿Cómo funciona, digamos, los diagnósticos de fertilización de fósforo? Dependen justamente del cultivo. Yo tengo, digamos, acá un umbral de rendimiento. Acá tengo, digamos, diferentes niveles de fósforo en el suelo. Utilizamos un indicador que se llama fósforo disponible o fósforo extractable. Y acá tengo una curva donde viene la soja. Y fíjense que la soja es la que tiene el umbral más bajo. Por eso la soja no se fertiliza. Porque la respuesta, digamos, a la fertilización, digamos, con soja se da, digamos, en suelos que tienen valores muy bajos de fósforo. Después, digamos, sigue el maíz y finalmente sigue el trigo, digamos, y por último, digamos, la alfalfa. La alfalfa, digamos, es de las especies, digamos, que más responden a la fertilización con fósforo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido, digamos, o qué foto podemos sacar, digamos, de los suelos de San Luis? Los suelos de San Luis, Marcelo los comentaba, originalmente eran suelos que eran muy ricos en fósforo. Siguen siendo, digamos, en algunos lugares muy ricos en fósforo. E inclusive, digamos, mucha gente que vino de provincia de Buenos Aires venía no solamente alentado, digamos, por los precios bajos de los campos en San Luis, sino porque tenían altos niveles de fósforo. Entonces, fíjense esto, lo que nosotros hicimos fue comparar las muestras que entraron en el laboratorio de suelo antes del año 2000 con las muestras que entraron después del año 2010. Y lo que nosotros vemos es que antes del año 2000 teníamos prácticamente la mitad de las muestras que tenían valores por encima de las 25 partes por millón de fósforo, valores que podemos decir que son de fertilidad altos. Y por el otro lado teníamos poquitas muestras que tuvieran, digamos, ese 10% o esas 10 partes por millón de fósforo. Ahora, si nosotros vemos cómo es la situación del año 2010, vemos que hay una caída muy grande en las categorías, digamos, de alta fertilidad y obviamente asociada a esa baja, digamos, en la categoría de alta fertilidad, tenemos un incremento, digamos, en las categorías, digamos, de menos de 10 partes por millón. Antes, cuando hacíamos un análisis de suelo, teníamos un 10% de probabilidades de encontrar respuesta a la fertilización, 1 de cada 10 lotes. Eso, digamos, en la actualidad pasó a ser de 1 a cada 4 lotes. Fíjense, digamos, un poco la importancia, digamos, de estar mirando el fósforo. ¿Y eso por qué? Y acá, por ahí, disculpen, digamos, el tema de la tabla, por ahí los que alcanzan a ver. Esto, digamos, es un balance de nutrientes.
Acá tengo la información de los departamentos de cada uno de los departamentos de San Luis. Acá tengo el rendimiento de maíz. Acá tengo la extracción de nitrógeno de ese maíz. Yo puedo calcular en función del rendimiento cuánto se me está llevando, digamos, de maíz, de nitrógeno el maíz. Puedo hacer, digamos, lo mismo con fósforo. Y si yo tengo la información de la fertilización con nitrógeno y la fertilización con fósforo, que es la misma, digamos, que mostró Marcelo, yo puedo calcular cuántos son, digamos, cuál es el balance de nitrógeno y cuál es el balance de fósforo. Fíjense, no sé si se alcanza a ver, pero todos valores negativos. O sea, nos estamos llevando mucho nitrógeno, nos estamos llevando algo, digamos, de fósforo, y si miramos la soja, la situación, digamos, es la misma. Con nitrógeno, de nuevo, yo lo puedo manejar, yo tengo más alternativas, tengo formas, digamos, de manejarlo. Pero con fósforo, no. Yo lo que saco del suelo, la única forma que tengo de reponerla es con fertilizantes. Es, digamos, un poquito más difícil. Entonces, yo le prestaría, digamos, mucha más atención al balance de fósforo, y sobre todo porque el balance de fósforo, al depender de los fertilizantes exclusivamente, y al ser, digamos, los fertilizantes importados, caemos muchas veces, digamos, en una cuestión donde no resulta, digamos, económico. Entonces, es como que es un círculo vicioso. Vamos a llegar, digamos, a un punto donde sabemos que cada vez los valores son más negativos y cada vez va a ser más caro, entonces va a llegar, digamos, en algún punto en que va a ser, digamos, una brecha importante para los rendimientos de los cultivos. Y una de las cuestiones también importantes que me parece destacar es que muchas veces pensamos que lo negativo está en la soja, pero hay que prestarle mucha atención a los maíces de alto rendimiento. Los maíces de alto rendimiento, cuando hablamos por ahí de altos rendimientos, estamos hablando de más de 8.000 kilos, digamos, en la provincia, muchas veces responden porque tenemos buenos niveles de materia orgánica, con dosis bajas de fertilización. Pero al tener alto rendimiento se está llevando muchísimos nutrientes. Ni hablar, digamos, si hacemos un picado de maíz. Eso, digamos, es otro tema. Entonces, por ahí lo importante de estos números es, estamos haciendo maíz, puede ser algo bueno, pero nos estamos llevando muchos nutrientes, digamos, por hacer ese maíz. Entonces, como puntos claves, digamos, que quiero que se lleven, digamos, en San Luis podemos encontrar 3 tipos de suelo. Digamos, en el este, que es agrícola, van a predominar 2 tipos, entisoles y molisoles. El nitrógeno es el principal nutriente que va a limitar el rendimiento. En la soja, por suerte, tenemos la fijación biológica de nitrógeno, que es un aliado. En trigo y en maíz, digamos, sus requerimientos y necesidades van a depender del rendimiento objetivo. Van a depender, digamos, de los nitratos, ese signo que está ahí son los nitratos, es la forma, digamos, en que ellos lo absorben, y de la materia orgánica del suelo. Y que el nivel de respuesta, digamos, de fertilización con fósforo depende del cultivo. Es una de las cuestiones importantes y su extracción va a depender del rendimiento que nosotros tengamos. Así que todo eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Al ingeniero Juan Cruz Colazo. ¿Alguna consulta, alguna inquietud, algún comentario? Ahí le quería preguntar. Marcaste entonces que estamos con una debilidad sobre los niveles de fósforo y nitrógeno en el suelo. ¿Los productores esto lo conocen? Sí. ¿Cuál es el punto, digamos, de el break-even como para decir acá hay que recuperar esta situación? Punto número 1. Campo propio, campo alquilado. ¿No? Si es campo alquilado, bueno, hasta donde tengamos el piso, digamos, de rendimiento. A ver, por ejemplo, hoy por hoy, digamos, con los precios, y lo mostrábamos ayer con las relaciones de precios, no está como para invertir en fósforo. Digamos. Entonces, uno por ahí, si tiene que ir a una estrategia de ganar dinero, va a ir, digamos, con una fertilización que nosotros llamamos de arranque, digamos, que alcance, digamos, o sea, que no alcance a balancear la extracción, pero que sea suficiente para obtener, digamos, un rendimiento aceptable. Digamos. En los campos propios ya está cambiando, digamos, la mentalidad, ya está cambiando mucho la mentalidad, y hay casos donde tenemos lo que llamamos fertilización de reposición del 100%, y hay casos también de estudios que están utilizando muchos
estiércol animal. Estiércol, están utilizando, por ejemplo, la gente de Yanquetruz está utilizando residuos, digamos, de los cerdos. Eso me parece que también es importante y ahí tenemos, digamos, un volumen importante de nutrientes que estamos regresando, digamos, al suelo. Sí, 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 sí. A ver, yo te diría, hoy por hoy estamos, no sé si te diría crítica, porque si estaría crítica creo que haría un clic y no tendríamos los rendimientos, digamos, que estamos teniendo. Digamos. Tenemos una luz amarilla, perfecto, eso sí, tenemos una luz amarilla. Hay una vaca negra en la ruta, pero no la vemos. Sí, no, sí, sí. Hay una vaca negra en la ruta, pero no la vemos porque es de noche. O sea, que no estemos muy próximos a tener la respuesta. Yo siempre digo, a los agrónomos nos encanta ir con el tanque de combustible y ver la luz de reserva y ver, digamos, hasta dónde llegamos. Bueno, es así, ¿viste? Estamos con la luz prendida, estamos viendo hasta dónde vamos. Desde mi desconocimiento de la agronomía, ¿no? Yo me imagino suelo, mira, anoté acá, suelo, nutrientes, semilla, calidad. Entonces, esa luz amarilla en el suelo impactaría en la calidad del grano. Desde el punto de vista, ¿sería un grano que podría no aceptarse en la industria por determinados parámetros que no cumple? Entonces, no tendríamos un grano que no podríamos ubicarlo en el valor agregado inicial, digamos, de local, ¿no? Entonces, esa luz amarilla no solamente es en el grano, obviamente, en la cadena de valor, sino que no podríamos pensar en la transformación de ese grano, sino tendríamos que pensar en otras opciones, transformación industrial me refiero. Porque me quedé pensando cuando decíamos que por ahí Glucovil utilizaba o tenía el ingreso de algo de 800.000 o un número me quedó así, que era mucho de Córdoba, que algunos no era de San Luis, y a mí me quedó en ese momento la pregunta, ¿hay un factor de calidad que influye que ese grano no ingrese en estas industrias de manufactura? Que tenga que ver con eso. El principal es proteína en trigo. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa con proteína en trigo? Proteína en trigo se metieron los baguettes, digamos, las variedades francesas, un rendimiento alto, pero se empezó a diluir el nitrógeno, digamos, se diluyó, digamos, la proteína, y el tema de la calidad es importante en trigo. ¿Y eso que te bonifica? Exacto. Es la única norma comercial que se bonifica como la de materia grasa y girasol, que bonifica un factor de calidad, que te pagan por porcentaje de proteína. Sí. La diferencia en soja, el problema que está teniendo en soja, los niveles de harina en soja en Argentina está cayendo en los niveles proteicos en los últimos años porque exacto, y es una interacción con el manejo también, porque por ejemplo, en cebada, para lo que es cebada, digamos, para hacernos, digamos, para tomarnos después la cerveza, estamos en algunos lugares bajos de nitrógeno, pero tampoco podemos pasarnos, digamos, de nitrógeno. Entonces, ahí lo importante, digamos, del agrónomo es conocer el suelo y ver, digamos, qué estrategia de fertilización aplica y sobre todo el momento. Otra de las cuestiones a futuro que se está viendo mucho en Europa es el zinc en maíz, digamos, está pensando, digamos, en una biofortificación, digamos, pensando sobre todo, digamos, en el mercado asiático. Y después por ahí en la parte, digamos, por ahí ayudadme vos en la parte más de oleaginosa, por el momento no. Una de las cuestiones importantes que nos sucede es se están degradando mucho los suelos, pero no lo vemos en los rendimientos de los cultivos. Eso es una cuestión, digamos, es como una paradoja y es una trampa por la tecnología, digamos, por los incrementos, digamos, en tecnología genética. Exacto, sí, pero va a llegar en algún momento, digamos, en que que el sistema, digamos, va a explotar. Sí.
que algo engañan también los micronutrientes, los microfertilizantes, que es como una panacea que dice, bueno, vas a tener respuesta productivas de buenos arranques de cultivo, pero en realidad no llegas a cubrir todos los requerimientos. Porque cuando ves mejor, extraes mejor, produces mejor, pero en realidad el suelo le está... Claro, es para el momento. Es para el momento. Sí, una de las ventajas en los maíces, ahora los maíces tienen mejor eficiencia en el uso del nitrógeno. Inclusive una de las cuestiones que estamos viendo es que antes los maíces necesitaban 22 kilos de nitrógeno por tonelada, ahora estamos midiendo 17 y 18 de algunos maíces que están en San Luis. Lo que quería agregarle a tu consulta, en el maíz el estándar se fija por el estándar de exportación, cantidad de granos dañados, quebrados, materia extraña, todo. La evolución de calidad del grano de maíz, hasta donde me tocó comprar y estar atento a eso, cambió en la provincia muchísimo, pero muchísimo, ¿no? La década del 90 costaba maíces de calidad y peso hectolítrico, el otro, que es el llenado de grano, porque digamos lo que uno busca en un glucovil es máximo de almidón. Almidón 67, 68%, corríjame los chicos si me olvidé de algo, porque de ahí sacás los carbohidratos, de ahí haces almidones, de ahí en la planta de etanol haces, por fermentación haces alcohol. Entonces, nosotros siempre decíamos que queríamos pagar calidad en glucovil, o sea, traer el grado 1, el que tenga más potencial en términos de almidón, que es el carbohidrato, que es lo que vos usás después para el proceso. En la provincia, uno tiene que reconocerlo, cambió muchísimo. Por los años 90 se compraba muy poco en la provincia, porque había que ir a buscar los maíces en zonas donde había otra calidad. Y yo diría que en los últimos años Glucovil compraba casi más del 70%, 75% de su maíz dentro de la provincia de San Luis, mucho más cerca, por supuesto, de la planta, ¿no? Suelo. Totalmente. Si esto es estratégico de la conservación del suelo, del mantenimiento, de la física del suelo que dijo, entonces, si como productores yo no soy productor, pero están interesados en una manufactura o están interesados en otro mercado, porque por ahí a lo mejor con otro tipo de calidad hay otro mercado que sea más interesante o más... No hay nada que incentive al productor por ahí digamos, salvo esas cosas puntuales que tienen las normas de comercialización, no hay nada que incentive al productor a que mejore las estrategias de fertilización y demás, porque no le pagan por calidad. No se paga por calidad. Claro, no se paga por calidad. Entonces el productor busca aumentar el rendimiento. O sea, calidad en cuanto a que tenga que ver, no te digo... Por ejemplo, el grado 1 se paga. No, ya sé, ya sé, Martín. O sea, vos te referías a los... Cuando vos hablas de factores de calidad, de la norma de comercialización, está peso electrónico, granos dañados, está por un lado. Pero eso no tiene que ver tanto con la fertilización. Si vos dijeras, porque aumentaste tanto, aumentaste la calidad de determinado componente del grano, y eso implica tener un mejor pago, bueno, entonces eso va a hacer que el productor, como es, invierta en el suelo, apunte más a eso. Y después todo es por plata, es el margen. El problema que con esos niveles, volvemos a lo mismo, lo que hablamos recién, cuando vos tenés un país donde el Estado te saca el 65, el 70% de tu renta, ¿qué inversión vas a hacer? Ahí es donde está el problema. Entonces cada vez estamos rascando del fondo del tarro. Ese es el problema. Entonces no estamos comiendo la riqueza nuestra. Por eso el productor hace los justos. Un año malo, complicado, y al otro año se le complica volver a sembrar, porque los números están muy ajustados, y el productor va a hacer lo justo, ¿no? Y va a entrar a achicar... Tenemos los suelos más ricos tenemos los suelos más ricos del mundo. Si uno compara, digamos, sistemas productivos, ya sea en Estados Unidos o en Europa, las tasas de aplicación de nutrientes en Argentina son bajísimas. Bajísimas, pero ¿por qué? Porque justamente al tener, digamos, ese suelo rico, extraemos, digamos, hasta donde nos dé, digamos. Ahora, hay luces amarillas, sí, hay luces amarillas. No rojas, porque si no,
O sea, no existiría, digamos, la producción, pero hay algunas luces amarillas importantes. Por ejemplo, región pampeana húmeda, todos estos procesos ya los vivió. Región pampeana húmeda, hoy hay problemas de suelos que nosotros acá en San Luis todavía no los tenemos, pero si seguimos a este ritmo, en algún momento van a llegar, ¿sí? Sí. No, un par de consultas. Una es, la soja entonces sí se puede fertilizar con nitrógeno, digamos. Sí. Sí se puede fertilizar con nitrógeno, pero no vas a tener respuesta. Claro. Porque, o sea, lo que va a hacer la soja es decir, bueno, vos me das el nitrógeno, perfecto, muchas gracias bacteria, hasta acá llegamos, digamos, tomo el nitrógeno de fertilizante. Ahora, la inoculación, digamos, es una práctica que el costo que tiene es muy baja. Inclusive, digamos, hoy hay Rhizobium que está naturalizado, digamos, en el suelo. Entonces, inclusive, digamos, aunque no se inocule, digamos, la soja va a tomar, digamos, el nitrógeno de esa asociación. Hay ensayos en otras partes del mundo donde hay niveles de sojas muy altas, estamos hablando arriba de 5.000, 6.000 kilos, que ahí sí se observan, digamos, algunas respuestas a la fertilización con nitrógeno. Pero hoy por hoy en nuestras hojas lo mejor es hacer una muy buena inoculación. Y la otra es porque no tengo ni idea, digo, por ahí estoy planteando algo absurdo, pero digamos, si uno contamina el aire, ¿sí?, va a ser, digamos, una manera castigado legalmente porque el aire está compartido por todos. Digamos, no puedo hacer lo que quiero en términos de emisiones gaseosas, ¿sí? No hay nada que lo justifique. Ahora, claro, si yo hago ese maltrato al suelo, digamos, por más que sea mi campo, ¿sí?, tenga todos los papeles en orden, pague todos los impuestos, no hay ninguna ley de protección del suelo que a mí me obligue a conservarlo, por más que yo sea el propietario, porque es un recurso al final de todos, ¿no? ¿No existe o sí, o existe y no se aplica? Es una pregunta, ¿no? A ver, es buena, digamos. El suelo, digamos, es un recurso mixto, digamos. Por ahí a diferencia, digamos, del agua, donde sí, digamos, el agua es un recurso, digamos, que está bajo la órbita del Estado. En el caso del suelo, no. En el caso del suelo se respeta, digamos, la propiedad privada, pero, digamos, se tiene en cuenta, digamos, que puede llegar a tener, digamos, algún efecto sobre la sociedad. Hay una ley nacional de suelos que está desactivada, digamos, es una ley que vino del año 1981 y que dejaron sin efecto en el 91. Y tenemos una ley provincial de suelos. Una de las cuestiones, digamos, importantes es que con el cambio de la Constitución en el 94, los recursos naturales pasaron de la órbita nacional, digamos, a la órbita provincial. Entonces, San Luis tiene una ley provincial de suelo, digamos, para justamente la ley provincial de suelo, lo que te dice el suelo es importante y tendríamos que cuidarlo, y lo reglamenta, digamos, a través de decretos de los cuales hoy por hoy el que está activo es el de maní. Que maní, sí te dice, si usted, digamos, va a hacer maní, es obligatorio hacerlo de esta manera, pensando, digamos, de que el maní es un cultivo riesgoso, digamos, por algunas, digamos, características, a provocar problemas de degradación de suelos importantes que están relacionados con la erosión. Perfecto. Sí. Le agradecemos una vez más a Juan Cruz del INTA con esta temática manejo de suelo. Seguimos adelante, seguimos mirando hacia adelante. En este caso, la próxima presentación tiene que ver con el futuro, construyendo el futuro del agro. Martín Spranger va a tomar ubicación. Sumitomo Chemical y la próxima presentación de esta tarde. Y nos va a quedar la última con Gonzalo Molina, que también se va a preparar en un rato nomás. Herramientas para la toma de decisiones en el cultivo de maíz, un caso en San Luis.